Bienvenidas al Despacho 42, el podcast de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Un lugar en el que hablar de tecnología, pero no solo de tecnología. Un espacio para hablar de cómo las tecnologías cambian la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que movemos la tecnología y la hacemos cambiar cada día. Mi nombre es César Córcoles y hoy me acompañan en el Despacho 42 Susana Tesconi. Hola. Y Daniel Riera. Muy buenas noches, tardes y días. Esto va a ser un problema, ¿eh? Dios. Y hemos llegado al episodio 2. ¿Vosotros creéis que ya podemos decir que tenemos un podcast o...? Tienes que llegar al número 3 por lo menos, ¿no? Pero bueno, como medio mínimo podcast. Ya hemos llegado a medio podcast, no está mal. ¿Sí, Dani? ¿Tú también lo ves así? Yo ya se lo he dicho a la gente, que somos ¿Sí? estrellas del podcast. Ostras. En fin. Y una cosa que pasa por haber llegado al episodio 2 es que antes ha habido un episodio 1 y... no os lo vais a creer, pero hay gente que nos ha oído. Yo creía que era solo mi madre, pero comienzo a tener feedback de que hay más gente que mi madre escuchándome. Podría ser que mi padre también. Y la cuestión es que recordáis que pedimos feedback al final del primer episodio. Pues lo hemos tenido. Hemos tenido alguna persona que hasta está dispuesta a pasarse por aquí en algún momento y ponerse delante del micrófono. Ah, no, a pegarnos. Bien, ¿no? Sí. A pegarnos también. A pegarnos vale. Sospecho que también. Pero, y dimos la dirección postal. Y la dirección postal, no os lo vais a creer. ¿Recordáis que pedimos una carta? ¿Sí? Tenemos una carta. ¿En Tenemos serio? una carta manuscrita, de puño y letra. Vamos a ver, no vamos a hacer mucha trampa. Nos la ha escrito uno de nuestros compañeros de trabajo. Bueno. Nuestro amigo Tony Pérez se ha tomado la molestia de coger bolígrafo, no cualquier bolígrafo, se ha cogido un Fisher Space Pen, ¿de acuerdo? Esto Wow. Os pondremos alguna nota más en los podcasts para hablaros del bolígrafo con el que nos han escrito una carta. Somos así de frikis y en serio que es una nota importante. Hombre, los bolígrafos son tecnología. Sí, bueno, Y o sea, este más. este es el bolígrafo que utilizaba la NASA en el espacio. Y de hecho hay como toda una leyenda urbana, porque en algún momento la gente dijo, desde la NASA se gastó un pastón para diseñar este bolígrafo, porque hacer un bolígrafo que funciona en el espacio con gravedad cero no es trivial. ¿Recordáis que yo hablé que a mí los bolígrafos me parecían una tecnología tremenda? Pues Sí. esto pasa. Y salió la anécdota que era aquello de, no, los rusos lo que hacen es escribir con lápiz en el espacio. Y, Así de fácil, ¿no? cuando Solucionarlo sí. sin la NASA. Pero cuando es tan fácil y tan bonito, resulta ser que es una leyenda urbana. Ah, vale. Vaya. Y que no acaba de ser así. Primero, la NASA lanzó un proyecto para escribir en el espacio. De llevarse el portátil al espacio en 1965 no era una idea porque no había portátiles. Yo ¿sabéis? quería que no había cargadores para portátil. Sí, era un tema que si USB-C y tal, y había problemas. No, Sí, había, pero eran compatibilidad. más grandes que la nave espacial, entonces no También podían es llevar. verdad. Y pusieron en marcha este programa, pero de hecho como iban como un poco pasados de presupuesto, el programa este del bolígrafo espacial se canceló. Y resulta ser que fue el señor Fisher, que es el Fisher Space Pen, el que decidió liarse la manta a la cabeza y hicieron un bolígrafo que luego sí que le vendieron unas cuantas unidades a la NASA, pero que los rusos también utilizaron en el espacio. Los rusos en algún momento decidieron no escribir con lápiz y utilizar este bolígrafo. Y bueno, es igual, dejamos esto aquí porque tenemos otro feedback que además es como más de corrección. Y esta vez nos escribía también Manolo Palau. Yo no sé si recordáis, pero yo creo que en el podcast anterior yo dije una cosa inteligente, que en 30 y tantos minutos que duraba yo creo que va a ser mi media. A César le pagamos por esto, ¿eh? ¿Una al año? Una por episodio al de mes, podcast. al mes. Sí, vamos a dejarlo en una cada 6 episodios de podcast y así que lo tengo cubierto. Vale. Bueno, pues Manolo Palau nos hace ver que lo que dije yo, esto medianamente inteligente, que es que la tecnología es demasiado importante como para dejarla en manos de tecnólogos. De hecho, no es una frase mía. Yo voy a jurar por Snoopy y por quien haga falta que no es plagio, porque no lo hice queriendo, pero resulta ser que hay un libro de sistemas de información, una disciplina de la que en algún momento tenemos que hablar también por aquí, de un autor que se llama G. Vaughan Johnson, espero haberlo pronunciado medianamente bien, que se llama Information Systems Strategic Approach, en el que la cita es Information systems are too important to leave them to computer professionals alone, que vendría a ser exactamente lo mismo que dije yo.
Y no solo es esto. No solo es esto, es que resulta ser que este G. Vaughan Johnson, Manolo, que se documenta como deberíamos hacer nosotros, sí. Muchas gracias por el feedback y de verdad que tiene un valor incalculable para nosotros, estaba parafraseando a nada más y nada menos que Georges Clemenceau, que durante la Primera Guerra Mundial era primer ministro de la República Francesa y hizo exactamente la misma frase pero con la guerra. La guerra es demasiado importante como para dejarla en manos de militares. Yo voy a argumentar que la guerra no hace falta que la hagamos y que hay cosas de la tecnología que sí que son necesarias, no todas, pero algunas sí, pero en fin. Lo que sí que es necesario que hagan nuestros oyentes, nuestras oyentes, es corregirnos, o sea, cualquier cosa que vean en que fallamos o que no es del todo correcta, estaremos encantadas de corregir y mencionarles, evidentemente. Sí, también añadir, profundizar todo lo que estamos haciendo. Sí. Y proponer temas, que alguna propuesta de temas ya nos ha llegado, pero que no nos vamos a meter demasiado en ello porque ya veremos cuándo nos cabe y de qué manera la tratamos. Pero de verdad que todo el feedback que nos ha llegado lo estamos leyendo y le estamos prestando mucha atención y lo agradecemos muchísimo. Teniendo en cuenta que tenemos 2 oyentes, pues es normal que lo podamos hacer. Cuando tengamos 3 millones será más complicado, ¿eh? Efectivamente. Oye, y puestos a recuperar cosas que dijimos, que yo en el primer podcast, a pesar de que yo soy muy pesado, no fui el único que habló. Susana dijo aquello de enviar una bicicleta por correo electrónico. Y además con Susana hemos conseguido, que le vamos a escuchar dentro de un minutito o 2, si no nos enrollamos mucho más, hemos conseguido traer al podcast, traer a Despacho 42, un señor que de hecho sería perfectamente capaz de enviar una bicicleta por correo electrónico o, lo que es más difícil, recibirla por correo electrónico y convertirla en una bicicleta. ¿Sí, verdad, Susana? Sí, ser una de las personas que incluso hace posible, a través de la conexión entre espacios y personas, que haya más lugares en España donde se puedan fabricar no solo bicicletas, sino lo que haga falta gracias a la fabricación digital. Dani, ¿interesante? Hombre, yo soy fatal yendo en bicicleta, pero estoy muy interesado en conocer a esta persona porque Susana me ha hablado alguna vez de él y además he podido verle en su podcast, porque además coincide que tiene un podcast y además tiene más de 2 personas que le escuchan, como mínimo 3. Sí, como mínimo él sí sabe. Y encantado de hablar con él. Pues dejamos de enrollarnos con esta introducción del episodio de hoy y por primera vez en Despacho 42 vamos a hablar de un tema y no de las generalidades que tratamos en el primer episodio. Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. Bueno, pues aquí estamos en el Despacho 42 y hoy con César García Sáez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí en la UOC. Un placer para nosotros también, sobre todo. César es ingeniero técnico de sistemas, ¿sí? Además, esto igual si tenemos tiempo nos lo cuentas un poco con más detalle más tarde. Licenciado por la UOC en estudios de Asia Oriental. ¿Esto es cierto? ¿No me han engañado? Cierto. Ajá. Te graduaste en el programa de fabricación digital de FAP Academy y ahora mismo eres un investigador independiente y estás interesado, me cuentan, yo mucho no sé, en las implicaciones sociales de la tecnología, en el movimiento maker, en fabricación digital y en Internet de las cosas. Cierto todo. Cierto todo. Y todo palabras. Movimiento maker, fabricación digital, Internet de las cosas. Yo voy a confesar que alguna me suena, pero no lo tengo del todo claro. ¿Nos cuentas un poco? Pues sí, nada, yo encantado de contaros. Creo que la parte por la que empezabas es muy interesante, lo de las implicaciones sociales de la tecnología, ¿no? Siempre me ha interesado entender todo esto que nos rodea, ¿no? Uh-huh. A nivel tecnológico, los ordenadores, las máquinas, o sea, no solo cómo influyen, digamos, para adentro, ¿no? Para más la parte de ingeniería, sino también el impacto que tienen más a nivel social, en nuestro día a día, en cómo nos comunicamos, en cómo, ahora que está también de moda todo en inteligencia artificial, ¿no? Cómo se toman decisiones que a veces no es muy transparente lo que está pasando ahí. Desde luego. Y eso de siempre me ha llamado la atención. Uh-huh.
Entonces empezamos como a desmontar un poco conceptos. Yo creo que la parte del movimiento maker, que es la primera que comentabas, los últimos años ha tenido bastante empuje. Yo creo que es una cosa que surge en Estados Unidos, ¿no? Como esta idea de los manitas tecnológicos que empiezan a adaptar y utilizar la tecnología para crear un poco lo que quieren, lo que les interesa, ¿no? El concepto de maker para mí es una persona curiosa que al final ve lo que le rodea de toda esta tecnología y dice, oye, pues me apetece hacer esto, ¿cómo se puede hacer? Y empieza a investigar y aprender haciendo. Un poco el do it yourself, el hágalo usted mismo de toda la vida, pero con una componente más avanzada, podríamos... Yo le veía dos diferencias fundamentales a la parte del making, ¿no? Creo que sí que ha habido, aquí por lo menos en España, yo siempre que hablo de makers, ¿no? Siempre está como los de bricomanía, ¿no? Ajá. Que llega el Christoph, llega ahí el paisano y dice, bueno amigos, vamos a hacer esta puerta. Entonces como que siempre tiene todas las herramientas ahí. Ya, ese cinturón. Eso que todos tenemos en casa, ¿no? O sea, ¿quién dice, lo tiene? vamos con esta rebajadora de cantos. Dice, joder, no sabía ni que existía la máquina. ¿Tú no tienes? Yo tengo 3. Y creo que hay un punto como muy do it yourself de una persona, y creo que en la parte maker hay una parte más de do it with others, de encontrarse con otra gente y muchas veces de no crear como en su garaje, sino de tener un lugar común, un laboratorio de fabricación digital, un espacio maker en el que se junta con otra gente para aprender a hacer cosas, ¿no? Y eso yo creo que es una diferencia fundamental, y creo que muchas veces las invenciones también que venían de la parte de do it yourself era para hacer para uno mismo, y aquí muchas veces se trabaja como en proyectos comunes, compartiendo el código, invitando a otra gente también a participar. Y entonces yo creo que en ese sentido hay un poco de cambio de chip, de poder hacer, pero no solo por ti mismo, para ti mismo, sino poder hacer y crear en grupo. Y eso creo que es interesante. ¿Eso que hacéis, esos hacedores, qué hacéis? Pues puertas. Hay un poco de todo, ¿no? Porque digo, hay un montón de proyectos colaborativos, quizás de los más conocidos o los que han tenido más relevancia. Hay un proyecto que se llama Enable the Future, que es un proyecto de prótesis, para impresión de prótesis en Esto en luego 3D. Nos pasas enlaces y los ponemos en las notas del podcast, claro. por favor. Que me ayuda un poco a llegar al segundo concepto que hablábamos antes, que es la fabricación digital, ¿no? La fabricación digital, que es la idea de poder tener un objeto que diseñamos con nuestro ordenador y a través de una máquina poderlo fabricar de forma tangible, ¿no? Quizá lo que más se conoce ahora mismo son las impresoras 3D, pero también hay un montón bueno, se puede hacer casi de todo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto o por qué es diferente de cómo se fabricaba antes, ¿no? ¿Y por qué tiene sentido este tipo de proyectos como el de la prótesis? Porque en el caso de las prótesis que se utilizan con gente que le falta un brazo, cada persona somos de una forma, cada pieza hay que personalizarla, y esto da sentido a que desde un diseño común que pueden colaborar un montón de gente para algo que funciona, siempre hay que personalizarlo para la persona final, ¿no? Y entonces cada pieza que se va a crear es parecida a la anterior, pero a la vez es personalizada para cada uno, ¿no? Claro. No tiene sentido hacer 50.000 prótesis de 50.000 formas iguales, digamos, sino, oye, pues cada persona que tenga la prótesis adaptada a lo que necesita. Muchas veces estas máquinas, o por lo menos hace, no sé, 5 o 10 años, estas máquinas tenían unos precios elevados. Yo creo que hay máquinas que todavía siguen siendo caras, pero los espacios Maker y estos Fab Lab básicamente lo que buscan es tener un espacio común y entre todos poder tener máquinas que a lo mejor individualmente no podríamos tener en casa. Hoy en día las impresoras 3D han bajado muchísimo de precio. Tienes impresoras 3D 150, 200, 500 euros. Hay máquinas quizás que son un poco más caras, pero en esos espacios vas a poder tener máquinas que a lo mejor, o por el ruido que hacen, o por el mantenimiento que requieren, que no podrías tener en su casa. Porque no las vas a usar continuamente, y pues pongo yo mis 200, pones tú tus 200 y nos compramos la guay porque tampoco la estamos utilizando continuamente. Y a la vez aprendemos unos de los otros. Vemos cómo trabaja el otro, me encuentro algo que me interesa, resulta que me ayuda a pensar cosas que nunca se me habían ocurrido, así que también un poco de aprendizaje entre pares en estos espacios, que yo creo también es muy, muy potente y muy interesante. Me queda un concepto por hablar también. Cuando hablabas de qué tipo de proyectos se hacen, nosotros arrancamos Makerspace Madrid hace 7 años y veníamos de un grupo que se llama Internet de las Cosas, en el que nos juntamos para
explorar precisamente la idea de qué ocurre cuando las cosas que nos rodean tienen conexión. Estamos aquí en el despacho 42, vemos como una pizarra inteligente, pero hay un montón más de cosas que se pueden sensorizar y que pueden captar datos y que nos pueden ayudar a entender mejor nuestros entornos, o que nos pueden... Hay cada uno, digamos... O en caso de riesgo a invadir nuestra privacidad, que también podría pasar. Por supuesto. Y por eso creo que es interesante que existan estos espacios en el que la gente puede precisamente prototipar y crear dispositivos y entender cómo funcionan. Y decir, oye, pues, mira, puedo poner aquí un micrófono y esto nos puede ayudar para que cuando diga en voz alta, oye, Makerspace, enciende las luces, alguien diga, oye, pero ¿y esos datos y esa voz mía dónde va? ¿No? Correcto. Esta voz mía... no, es que hay un ordenador en la otra sala que la interpreta, o esto viaja hasta los servidores de Amazon en Estados Unidos y me devuelve un dato. Creo que el potencial también de todos estos espacios es entender la tecnología y abrir un poco esas cajas negras que muchas veces pues ni te planteas cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese espíritu un poco de curioso... Sí. Hay que ser inquisitivo sobre estas tecnologías. Está muy bien tener un altavoz inteligente en casa si no le va a explicar al jefe, a Dani, por ejemplo, que yo le pongo a parir continuamente en casa, que yo creo que lo hacemos todos, ¿sabes? Pero comienzo a sospecharlo, ¿eh? Bueno, y no le manda entonces los audios Bueno, sí, lo que pasa es que no lo sé abrir. Bueno, no tengo un reproductor correcto. Y aprovechando, Dani César, no sé si te hemos contado, pero Dani es el director de los estudios, y entonces, claro, o sea, lo tenemos de invitado en el podcast, queramos Susana y yo o no, ¿verdad, Susana? Lo que hay. Hay que echarle paciencia. Les estoy controlando. A los jefes hay que aguantarlos y entonces le dejamos hacer una pregunta, siempre. La pregunta no siempre es la más adecuada, pero nos lo vas a tener que perdonar, ¿vale? Bueno, sí. Si no, luego cortamos. Oye, ya que estamos aquí, pues venga, al ataque. Bueno, yo es que he estado, encantado, César. He estado mirando algunos vídeos y tal. He estado mirando tu podcast, que, también... pondremos el enlace y veo que en general la gente que sois gurús, permíteme esto, del tema cultura maker, a los invitados. En general tenéis una barba muy muy frondosa y grande y tal. Buscad una foto de César García Sáez, no la mía, y ya veréis qué barba. Entonces no sé si es obligatorio o... Pues no, pero es cierto. O sea, sí que es cierto que te pones a mirar y dices, oye, pues sí, hay barba. Yo, en mi caso, es puro pragmatismo. O sea, no sé, yo creo que tengo barba desde hace 20 años. O sea, que no sé, alguien dice, no, es que se ha puesto de moda ahora, está muy... Es verdad que hay barberías ahí que te hacen todo tipo de apaño. No les he visitado nunca, ¿no? Cultura maker sí, cultura hipster no tanto. No tanto, no sé por qué, pero digo, sí que es interesante ya desde hace mucho tiempo y yo lo vi como una cosa pragmática. Dije, oye, esto requiere mucho mantenimiento y mucho tiempo en la vida. Hay que aprovecharlo solo para otras cosas. Y entonces, esto es una cosa muy woke, pero yo normalmente solo me recortaba la barba 2 veces al año después de acabar los exámenes. Porque era el único momento que decía, mira, ya tengo tiempo, me voy a recortar. Y me decía, oye, ¿te has recortado la hora? Y digo, es que ya he acabado los exámenes, ya he tenido tiempo. Es cierto lo que comentabas antes de los estudios. Yo empecé como muy de poquito a poco y al principio decía, venga, 2 asignaturas. Y luego dije, venga, pues 3 asignaturas. Venga, pues 4 asignaturas. De 4 en 4. Y luego fui haciendo las de 6 en 6. Porque me di cuenta que al final estaba igual de liado con 2 que con 6. Decía, bueno, tengo que hacerme la agenda al principio del trimestre. Tengo que mirar cuándo tengo que presentar cada cosa. Tengo que tener todo ya cuadrado. Bueno, pues un poco más. Al final esto es como lo que se dice, ¿no? El tiempo que dura el proyecto se alarga hasta el tiempo que tienes disponible. Pues yo sabía que, más de 6 ya creo que es un poco demasiado. 6 de medalla de oro. Dije, bueno, pues esto ya hay a Thor. Entonces ya, claro, cogí ritmo y decía, oye, que se me acaban los estudios de informática. Pues empiezo con otra cosa. Tengo hecho 1 año y medio de psicología también aquí en la web, porque dije, bueno, después de... Tú eres un adicto. Esto se trata, ¿eh? Precisamente los psicólogos. Yo creo que por ahí.
Y no sé si a lo mejor hay un punto pragmático en esta cuestión del resto de barbas maker. Puede ser. Aún así, entiendo que la gente maker sois gente inclusiva, todo el mundo es bienvenido. Sí, no hace falta tener barba. Alguna gente creo que son las dos preguntas que más me hace la gente. Una es, oye, pero ¿hace falta tener barba para ser maker? Y no hace falta tener barba porque no, porque hay mucha más gente que es maker. Tenemos aquí a Susana, que no la veo. Que no tengo barba. Cero barba. De momento. La otra pregunta que me hace más la gente, que no tiene nada que ver, ya podemos, es si me lavo la barba con champú o con gel. Es una pregunta muy habitual, no sé por qué la gente lo hace con champú. Solo lo dejo ahí por si alguien tiene. Es importante que se den cuenta que te la lavas, porque como informáticos, que yo también soy informático, a veces la gente nos acusa de cosas que no son ciertas. Aquí... Bueno, no son ciertas. Bueno, que no se pueden demostrar. Algunos informáticos. No todos los informáticos. Bueno, pues yo les recomiendo que champú. Yo me voy a conectar un poco con esa pregunta medio de broma, medio provocadora del Dani, que es un jefe muy feminista. Y creo que quería provocarte en ese sentido, ¿no? ¿Crees que hay alguna asignatura pendiente del mundo maker respecto a la inclusión? ¿O está arrastrando todavía una forma de hacer muy masculinizada que viene de la industria tecnológica o de entornos? Yo ya sé que te tengo frito con estos temas. No, pero nosotros hemos colaborado y... Es interesante. Confesemos, Susana y César ya se conocían. Sí. Bueno, de hace 4 o 5 años llevamos haciendo cosas juntos. O sea, que es un tema que yo creo que es muy interesante. O sea, cierto es que también en los estudios ahora mismo de informática o los estudios de carreras técnicas ocurre, o sea, es decir, hay menos presencia femenina que presencia masculina, y de hecho he leído que en los últimos años incluso va disminuyendo en lugar de ir aumentando, que es una nosotros cosa estamos comenzando a rebotar en algo que me parece un poco, pero sigue en unos niveles patéticos. Dramático en el sentido que creo que cada persona cuando crea tecnología o cuando adapta tecnología la adapta desde su punto de vista, ¿no? Y creo que en ese sentido pues sí que hay, bueno, nos ha pasado que dice, quiero hacer cualquier cosa con fabricación digital. ¿Y qué va a hacer? Pues me voy a hacer unas placas de un coche Audi. O sea, así como que todo el mundo tiene como que, bueno, no sé, pues está bien, pero de todo lo que puedes crear en el mundo, bueno, hay gente que hace llaveros de Cristiano Ronaldo, o sea, creo que hay como niveles de uso de la... ¿Está abierto el modelo? Debe estarlo. Nunca he tenido la inquietud. En nada llega Cristiano Ronaldo a explotar sus derechos de imagen en 3D, en fabricación 3D, seguro. Esperemos que... Entonces, una de las entrevistas de Laura Maker que me resultó más interesante hacer, estuve hablando con Netris Gaskins, que está en Fab Foundation, está en Boston, y precisamente está utilizando la fabricación digital para adaptar programas formativos para llegar a públicos que normalmente no se llegan, ¿no? En su caso, por ejemplo, cuando sacaron Black Panther, dijeron, oye, pues aquí hay muchísimo potencial para hacer talleres de modelado 3D inspirados en las imágenes, talleres de corte láser, estudio con patrones, ¿no? Porque claro, si al final haces algo que, bueno, pues puedes hacer cualquier cosa, pues dice, pues no sé qué hacer, pues hago Cristiano Ronaldo, porque al final es que no encuentro ningún otro punto como de unión, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablaba con Netris, ella me decía, claro, hay como aspectos que uno es la apertura, ¿no? En los espacios, ¿no? ¿Quién puede entrar en los espacios? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién controla la puerta, ¿no? Y eso es, puedes decir, que pasa así como nosotros al principio. No, claro, tenemos jornadas de puertas abiertas, así que puede venir todo el mundo. Ya. Es como, no. Todo el mundo que hay dentro es tío, blanco, con barba. Claro, entonces dices, claro, debe faltar algo más, ¿no? Y Netris lo que comentaba es que hace falta como 3 aspectos. Uno es la apertura, pero otro es sentirte incluido o no, me siento incluido en el espacio y también me siento representado o no. O sea, miro alrededor y me veo al lado de gente que digo, ¿esta es mi tribu? ¿O es como, oh Dios mío, vengo a imprimir esto y me voy lo antes posible, ¿no? Y en ese sentido creo que obviamente los espacios hacen, las comunidades hacen también. También una de las cosas que tengo como pendientes de investigar, esto de los espacios maker y que haya más hombres que mujeres, por lo visto ocurre en todo el mundo, excepto, que esto me llama mucho la atención, en México y en Escocia. El por qué no lo sé, pero Nesta estuvo hay más mujeres.
que hombres. Sí. O hay menos desequilibrio, digamos. El estudio, por ejemplo, que hicieron de Nesta eran más o menos 3-1. O sea, 75% hombres, 25%, en los casos como mejores. Ajá. O sea, de media era como... Y también hay no sé si concordarás, hay una diferencia sustancial en la tipología de papel que se asume, ¿no? Normalmente las mujeres gestionan, cuidan relaciones siempre dentro de los espacios de fabricación, documentan o llevan la parte educativa. Pero ¿no? acercarse a la máquina no. También, sí, lo hacen, pero es... bueno, o sea, no porque la mujer no quiera, sino porque igual hay 3 señores al lado que intimidan un poco y que dices, es que no me acercan demasiado a acercarme a la máquina. Yo por mi experiencia personal, y esta es una conversación que he tenido con Sara varias veces, el problema surge cuando se trata de un maquinón como una CNC. Claro. En los espacios hay máquina, impresora 3D, cositas como más limpia y no tan complicada, y luego el maquinón de mecanizado de toda la vida. Entonces ahí como tú, mujer, te acercas, al igual eres la súper experta, ¿no? Como es el caso de Sara, pero no se sabe por qué se presentan varios tíos a decirte lo que tienes que hacer. Expertos. Expertos. Sí, ya. Y es como, entra el pánico general, ¿no? Como Sí. Y ahora va a venir una mujer y vas a saber mucho más de utilizar esta máquina tan impresionante que yo. Ay, ¿no? No, es que no lo aceptan. Incluso que lo vean, que está pasando, te siguen diciendo, no, pero esto lo podrías poner, no sé. No es el caso de todo el mundo, pero si pasa lo suficiente, pues ya es lo suficiente. Pero cuanto más alfa la máquina, cuanto más pasa eso. Eso, por ejemplo, Sara hace un par de años estuvo proponiendo unos talleres ahí en Makespace, una jornada de puertas abiertas, con la única diferencia que todos los talleres, o sea, cada uno de los talleres, cada una de las máquinas, pues una de las chicas del espacio explicaba cómo funcionaba, ¿no? Un poco para cambiar como ese rol de, no, es que viene el señor con barba y te explica. Efectivamente. Bueno, o sea, la barba no te da más conocimiento, solo sabes una cosa o no sabes. Sí, no, mi barba certifica que llevo una máquina física mejor que no la toque. Está clarísimo. Yo creo que es un punto, pero creo también que, o sea, falta mucho para acercar la tecnología a todos los públicos. O sea, creo que ahora mismo tengo la sensación, pensando un poco en los estudios, ¿no? Y en los ciclos y las generaciones, ahora mismo la gente en los colegios, en los institutos, están viendo temas de impresión 3D, están viendo temas de prototipado, están viendo temas de Arduino. La gente que lleva programando desde toda la vida también, pero creo que hay como en medio un montón de gente que no ha llegado a verlo en el instituto o en el colegio, que le podría dar muchísima utilidad y que a lo mejor tampoco lo ve algo tan cercano o ni siquiera sabe que existe, ¿no? Lo cual creo que es un reto. O sea, que no... Creo que la gente que venga ahora mismo y se vaya a incorporar al mercado laboral, muchas de estas herramientas las va a dar por supuestas. O sea, va a decir, oye, es que aquí realmente... ¿Cómo no tenemos una impresora 3D? Pero si es que esto lo llevo yo usando 10 años, ¿no? Y a lo mejor el que está ahí dice, ¿y yo cómo es que no sabía de esto, no? Entonces creo que hace falta mucho conocimiento ahora mismo y mucha apertura y también mucho aprendizaje, porque esto también lo hemos hablado un montón. Creo que es más fácil que una persona aprenda la parte que hace el maker que un maker aprenda la parte que hace una persona, ¿no? Ajá, sí, le podemos encontrar un montón de utilidades, no sé, creo que es más fácil que un dentista aprenda algo de modelado 3D para utilizar una CNC para mecanizar una corona dental que un maker aprenda odontología. Sí, bastante, probablemente, sí. Pero sí. A no ser que seas tú, que vas de carrera en carrera... Sí, claro, tú las coleccionas. Tenéis odontología en la boca. Todavía no nos dejan. Puede ser ahí. Pero creo que es muy interesante esta reflexión, ¿no? Porque al final tenemos que aprender, y hay veces que hay cosas que hemos aprendido y hay veces que hay cosas o que nos ha llegado antes del tiempo o que nos ha llegado después, ¿no? Y creo que en los espacios en ese sentido sí que pueden servir para permitir ese aprendizaje entre pares que a veces no es sencillo encontrar. Y supongo que, antes no lo he dicho, perdón, tu podcast, La Hora Maker, también es una manera de aproximarse, ¿no? Claro, el problema que, cuando yo arranqué La Hora Maker, el problema que veía es que en castellano apenas hay información. Todo lo que hay información y todo lo que es el imaginario y de dónde viene, es todo en inglés. Y yo lo que decía es, tenemos dos problemas, que
básicamente, como la lengua es lo que se utiliza para llegar, claro. ¿Qué ocurre? Que todos los referentes que ves del making son todos americanos, ¿no? De hecho, esto lo hablo yo con la gente de la revista, que decía, estamos aquí a tope con Europa, y le digo, pero estáis a tope, pero ¿cuántos europeos han salido en la revista? Creo que solo ha salido Massimo Banzi, que es uno de los fundadores de Arduino, que es italiano, ¿no? Y digo, sí, la revista está muy bien, pero todos los que salen es como, no sé quién que hace mecanizado en Pittsburgh, no sé cuál que está al cargo del Museo de Nuevo México. Digo, claro, es que al final es una revista que es como muy... O sea, el movimiento maker no es algo que solo se dé en los países de habla inglesa, pero toda la información fluye del inglés al resto, ¿no? Y yo decía, pues, oye, ¿qué pasa con la gente que está haciendo cosas también aquí? ¿Qué pasa con gente en México, por ejemplo, que están súper potentes? No hay nadie que cuente lo que están haciendo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y de ahí viene un poco la idea también de poner en valor que hay mucho aprendizaje y mucho que se está creando en otros lugares, que obviamente en Estados Unidos también hay un montón de recursos, tiene un montón de tradición, toda la parte de Silicon Valley, pero es que creo que también se están haciendo cosas chulísimas aquí, y de hecho voy a aprovechar a tirar así como... ¿Cuña publicitaria? No, es una petición. No sé si sabéis que este mes pasado se ha anunciado que aquí en el Barcelona Supercomputing Center habían creado un procesador. Efectivamente. Que se llama el Lagarto. Sí. Hecho aquí. Bueno, no sé si hecho aquí porque creo que lo han hecho en Taiwán, pero diseñado aquí. Habría que sacarles el Maker. Pero no sé quiénes son, pero a lo mejor alguien por igual aquí... Igual te ganamos desde el despacho 42, no sé hablar y tengo un podcast. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? ¿Puedo cambiar un poco de tercio? Sí, claro. Estamos hablando de cosas que llegan, de gente a la que le llega cuando ya está en su profesión. Se habla... Dice la gente que sabe, yo no, pero la gente que sabe que estamos en una nueva revolución industrial, que los trabajos, algunos se destruyen, esperemos que algunos se creen, y esto tú nos dices que efectivamente te interesan las implicaciones sociales, y esto tiene unas implicaciones sociales brutales. Brutales. Aquí hay, hace no mucho, luego también os paso el link. Fantástico. Estoy preparando un estudio con la gente de Fundación Orange sobre el futuro de los trabajos, movimiento maker y fabricación digital. Y lo que más me llama la atención, hay un informe de una consultora que se llama Vine, que básicamente lo que marca como crítico no es tanto el que se vayan a crear y destruir trabajos, porque eso ha pasado de siempre, ¿no? Llega la primera revolución industrial, hay un señor allí que se dedicaba con su buey a arar el prado, y alguien que se... ¿Y esto pasa a hacerlo una máquina? Lo hace una máquina, ¿no? El problema, y creo que ahí está la clave, es que pasan dos cosas. Por lo menos en la zona Estados Unidos, Europa. Primero, envejecimiento de la población. Cada vez hay más personas mayores. Y eso quiero que conste que César nos ha mirado a los tres responsables del podcast cuando ha dicho lo de personas mayores, y estoy muy ofendido. A través de aquí del filtro. No, cada vez es cierto que la población, o sea, hay países, por ejemplo, como Japón, que ya lleva mucha tradición de población activa mayor, y qué pasa con eso, cómo se gestionan los cuidados. Pero la otra parte interesante es decir, siempre se van a generar trabajos nuevos, porque al final muchos de los trabajos que estamos haciendo ahora, oye, es que no sé quién es youtuber, pues eso hace 10 años era como esto, que va a haber alguien que se dedica a ello, bueno, era como cosas que ni siquiera existían. Pero yo creo que el problema, y ahí es donde veo que está la clave, es a la velocidad que se está produciendo el cambio, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, gente que han hecho informática, y que dicen, bueno, yo estoy haciendo aplicaciones, ya está el moño de hacer aplicaciones, de hacer apps, de hacer Python, pero yo me he dado cuenta que con mi edad, todo esto de la inteligencia artificial, o sea, es un mundo que es como, para cuando me ponga, ya va a estar pasado, ¿no? Yeah. Y creo que ese es el reto. No es que digas, no, es que no se van a crear nuevos trabajos. Sí, no, el problema es que a lo mejor el trabajo mira, esto es un trabajo que hace 10 años no existía, a lo mejor es que este es un trabajo que hace 2 años y no existía, pero es que dentro de 2 años tampoco va a existir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes cubrir esos nichos hiperespecializados sin una formación previa? Claro. Porque
ahora está todo el mundo con la automatización y los robots, ¿no? Porque claro, los robots, no, pues no pasa nada, te puedes poner y aprender a programar robots. Claro, pero ¿cuántos doctores en robótica hacen falta por cada operario que había antes en la fábrica, ¿no? O sea, eso es un poco De hecho, ha habido en Estados Unidos esta semana un montón de controversia con Joe Biden, porque decía, bueno, vamos a cerrar las minas y que los mineros se pongan a programar, ¿no? Porque, claro, este es el futuro de los trabajos. No es tan fácil. Y claro, le preguntaba a uno ya, pero ¿y cuando las máquinas automatizan el 80% del código básico? ¿Qué hace esta gente? Porque claro, no es que digas, no, es que estos van a estar analizando o creando algoritmos de criptografía para computación cuántica. O sea, lo que piensan es, no, necesitamos a alguien que pique teclas y que ponga ahí la función y que ponga 3 botones, pero es que posiblemente eso dentro de 5 años, el 80% de eso lo tengas con un programa de inteligencia artificial que directamente te cree los mejores caminos y optimice esa aplicación. Nos tenemos que traer un día a Jordi Cabot y que hable de low code y estas cosas, que es interesante. Entonces, claro, ¿la solución pasa por ahí? No, la solución estará en ver cuál es la relación entre esta nueva tecnología que se genera y estas posibilidades de la tecnología y cómo eso hace o impide que la mayoría de la gente tenga una vida mejor, porque al final parte de la idea de utilizar la tecnología y de todo esto debería ser aspirar a tener una vida mejor, no a que se concentre en las manos de quien gestiona los centros de datos toda la riqueza y que el resto no sé qué haremos, ¿no? Y al igual, no sé, probablemente estarás de acuerdo, o sea, habría que considerarlo en relación a la creación de la renta básica, por ejemplo. O sea, todo ese trabajo que eliminamos o que se hará de forma mecanizada va a producir igualmente unos beneficios. Entonces, porque una parte de estos beneficios se podrían utilizar para financiar una renta básica ciudadana para que Bill Gates, la pérdida del trabajo fuera una cosa positiva y no negativa, o sea, que los seres humanos nos pudiéramos dedicar a la poesía, al arte, al amor y a cosas por favor, más amenas que rellenar Excel, ¿no? Ahí Bill Gates decía, una de las propuestas era, pues tasemos a los robots, ¿no? Si esto es robot, elimina X puestos de trabajo, que genere unos impuestos. Obviamente los que crean robots no están muy de acuerdo con la idea, pero para mí lo que falta en ese plan de la renta, y lo veo así como esto que puede ser la parte de la psicología, es que creo que ahora mismo la historia de vida de las personas hoy en día se articula en torno al trabajo. Cierto. Es decir, yo soy informático, o tú eres profesor, o tú eres enfermero, o lo que sea, ¿no? Vale, pero si el trabajo ya no es lo central, ¿qué ocupa ese lugar? Y creo que ahí es donde está el hueco, ¿no? Dice, bueno, pues no te vas a morir porque habrá una renta básica y te llegará. De hecho, una de las cosas que está pasando, por ejemplo, en Suecia, de las cosas más terribles, en Suecia ya está el bienestar, nadie se muere de frío, nadie se muere de hambre, pero la gente se muere sola. O sea, es decir, hay un señor, sí, bueno, está muy bien, estoy en mi casa, me llega me llega el paquete por la mañana con la comida, me llega el de la bicicleta, me deja, y a lo mejor la interacción con el de la bicicleta es la única interacción humana que tengo en el día, ¿no? Entonces, esto claro, plantea nuevos retos. ¿no? Mi sensación, así como cambio de ciclo, es que estamos como en un momento de un poco de, bueno, el mundo tal y como lo conocemos está cambiando. Aquí ahora ya está todo el mundo con la emergencia climática, por ponerle el nombre. Y creo que parte de ese sentido que a lo mejor se está orientando el trabajo acabará en una especie como de protección ambiental, pero no lo sé, es una... Pero eso es un rumor, ¿no? O sea, es una hipótesis. Es una hipótesis, no se ha demostrado. Pero tendríamos que estar plantando árboles sin parar. Ya está. ¿Puedo explicar una batallita un poco al hilo de lo que decías? ¿Me dejáis? Sí. Claro, yo hace unos meses estuve en Roma y te vas a visitar el foro, el Coliseo y demás, y te dicen, oye, ¿cuántos días creéis que había aquí cosas en el circo? Y tú dices, pues no sé, 50, no sé qué, no sé cuántos. Dicen, no. En la Roma clásica había 170 festivos al año.
Dices, ¿y esto cómo? Y dice que no, claro, o sea, es una economía basada en los esclavos. A los esclavos los esclavos no tienen 170 festivos. Claro, los esclavos estamos todos de acuerdo que es inmoral, pero si ese esclavo es un esclavo informático y nosotros pasamos a tener 170 festivos al año, pues tampoco estaría mal. O sea, una parte de esa es esa cultura centrada en el trabajo que tenemos. Igual se puede centrar un poco más en el ocio, en la creatividad, en el escribir, en el hacer toda una serie de cosas. Porque no hace falta que seamos descaradamente optimistas, porque hay muchas cosas preparadas, pero, o sea, esto sí que te lo querría preguntar. ¿Optimismo o pesimismo? ¿Cuál es tu yo cuál es tu optimismo posición? siempre. Yo optimismo siempre. De hecho, o sea, creo que ahora mismo se están buscando alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de lugares, pensando como en empresas grandes. Microsoft hace no mucho hicieron una prueba para decir, oye, en vez de semanas de 5 días, hagamos semanas de 4 días. Y lo que vieron es que mejoraba el rendimiento. O sea, está pasando, ¿no? Y de hecho, creo que aquí en España, el otro día, no sé si era en Jaén o en Almería, hay una empresa que se llama Del Sol que ha dicho, vamos a probar jornada de 4 días. Creo que la gente está cambiando, pero no vale solo con la tecnología. Desde luego. Porque todo cambio tecnológico tiene que ir acompañado de cambio social, y muchas veces el cambio social tiene que ir acompañado de cambio legal. O sea, ahora mismo, por ejemplo, aquí uno trabaja cuando trabaja 40 horas a la semana. Ya. Y si trabajas menos, ya es como, si haces 30, es como eres una media otra cosa. jornada. Entonces luego, ¿no? O sea, hay como un montón de condicionantes. Y de hecho, en la presentación de hace no mucho, Cotec publicó un estudio sobre trabajo en plataformas, y también publicaron otro estudio sobre el contrato de trabajo, ¿no? Y precisamente decían que ahora mismo muchas de las cosas que tenemos asociadas al estado del bienestar están vinculadas al contrato de trabajo. Es decir, si tú tienes un contrato de trabajo fijo, eres un champion, tienes todo, tal, no sé qué. Si no tienes un contrato fijo, vas fastidiado, ¿no? Y decían, pero eso, si vamos a un mundo en el que el trabajo no es como lo central, o es una parte más, esto es Mariluz Rodríguez de la Universidad de Castilla-La Mancha, decía, no, es que a lo mejor lo que hay que hacer es que las garantías sociales las tengas por el hecho de ser ciudadano, no por el hecho de ser ciudadano. Un poco lo que decíamos trabajador, antes, ¿no? tú eres ciudadano romano y tienes muchos deberes, derechos, y ahora lo podemos hacer sin esclavos porque los esclavos son robots, que es bastante Entonces, más creo razonable. que hay que alinear un poco todas las cosas, ¿no? Y creo que esto es aquí, aunque ahora están un poco apañados con lo del Brexit, en Inglaterra hace tiempo anunciaron, o sea, hicieron un debate, y cómo lo orientaron es como el good work. ¿Qué entendemos por buen trabajo? ¿O qué entendemos como ese, ¿no? Y creo que muchas veces, o sea, creo que estamos como, eso decía, optimismo, pesimismo. Pues a veces estamos como en la ambición pesimista. No va a haber pensiones, no va a haber no sé qué, no va a haber trabajos, hay mucho paro. Pero no nos hemos planteado pensar, bueno, ¿y qué sería lo que queremos hacer? Correcto. Y creo que ese es el punto donde hay que orientar la conversación. ¿Qué es ese good work? Sí, ¿no? Yo creo que en resumen lo que comentabas es, tenemos un síndrome de Estocolmo, ¿no? Y por eso decimos los robots, que quiere decir esclavo, robot, nos quieren robar el trabajo, ¿no? Claro. Como si fuese una posesión. En todo caso, yo diría que nos pueden liberar del trabajo que no es a veces nos aporta, confundimos ¿no? demasiado la parte de trabajar con la parte de tener unos ingresos que nos permitan hacer las cosas y vivir comer, de una claro. manera. Sí. Una cosa no va absolutamente ligada con la otra. Sí. Entonces, lo que yo entiendo esta visión optimista, yo creo que más allá que confiar en la tecnología es confiar en las personas, que yo creo que luego es complicado llevarlo a la práctica. Pero bueno, una cosa que comentábamos un día en un desayuno con Susana y con César es, yo sí que soy pesimista en la siguiente derivada, que es, ¿qué pasará cuando los robots se queden en paro? Porque los robots pueden ser más César, ya te hemos dicho, las peligrosos. preguntas de Dani a veces. No, está muy bien. Yo ayer estaba pensando sobre este tema también. Voy a hacer 2 reflexiones, así como de la parte optimista, pesimista y las personas. Estamos arrancando otro podcast, igual que el Despacho 40, correcto, de innovación social, ¿no? Y una de las personas que entrevistamos es Federico Bullolo, que es alto comisionado para la Agenda 2030, ¿no? Todo el tema de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y una de las cosas que él decía es que muchas de sus charlas empezaba: ¿quién cree que vamos a conseguir alcanzar los objetivos de estos del desarrollo para la próxima década? Y dice que de media
que a lo mejor había un 20% de la sala que se lo creía, ¿no? Uh-huh. Y decía, esto es como que nosotros mismos, como sociedad, no nos creemos que podamos mejorar, lo cual es tristísimo, ¿no? Es como, joder, es que la verdad, bueno, sí, esto es todo muy bonito, pero yo qué sé, ciudades más habitables, con menos tráfico, es que esto no lo vamos a conseguir. Sí. Pero ¿de quién depende que se consiga eso? O sea, es decir, se miran en la sala unos con los otros y es como, no lo vamos a hacer, majos, ¿no? Eso es un poco terrible. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC, porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Y por otro lado, a la pregunta de qué ocurrirá con los robots, justo ayer estaba investigando. Bruce Sterling es un autor de ciencia ficción. Un gran autor de ciencia ficción. Y tiene un libro que se llama Shaping Things, en el que básicamente explica, que yo lo estuve releyendo porque justo estoy preparando un curso de Internet of Things, y él dice, la forma en la que hemos estado fabricando las cosas hoy en día no es sostenible. Y la única forma de cambiar es que lo que genera valor a nivel social cambie de estos métodos de producción que no nos llevan a otro sitio que a una extinción. Así básicamente. Yo decía, pero si este libro tiene 10 años, yo me lo había leído y no lo leí con esta forma. Entonces él plantea que básicamente hay objetos, hay artefactos, hay creaciones que han ido evolucionando con el tiempo y cada una de estas revoluciones industriales ha estado asociada a un tipo de objeto. Y él lo que plantea es que el siguiente cambio es la creación de unos objetos que él llama SPIMES o SPIMES. No sé si os suena, es como es un término ultra friki, pero que me encanta, porque él lo que dice es, ahora mismo estamos siempre asociando, por lo general, hemos pasado de una economía de producto a una economía de servicio. Pero él da un punto más allá. Y los SPIMES serían como una especie de objetos virtuales maestros, instanciables, que permitieran generar valor a partir de las interacciones del objeto virtual con otros objetos virtuales del entorno. Es decir, desmaterializar la creación de valor. Suena muy raro, por poner algún ejemplo de cosa o de símil de cómo voy a funcionar. Ahora mismo, por ejemplo, en arquitectura están trabajando mucho con modelos BIM, en el que tú tienes el edificio, pero también tienes un modelo del edificio, ¿no? Entonces, el SPIME sería el modelo virtual sobre el que puedes correr simulaciones. Y quizás ese modelo virtual que genera esas simulaciones tiene un valor por sí mismo. Ahora mismo siempre se ha visto como que el edificio era lo que producía y lo otro era como un subproducto. Pero si vamos a esta visión y cambiamos, es muy interesante tener edificios virtuales en los que puedas correr simulaciones. Es el diseño del edificio el que pasa a ganar más valor probablemente, o mucho más valor, y que se puede instanciar en distintos sitios y que a la vez el mismo diseño se pueda retroalimentar con sensores y con información del mundo físico. Entonces el modelo virtual va ganando más peso frente al modelo físico, y el modelo físico quizás es como más efímero. Si lo relacionamos también con toda la parte de economía circular, que ahora también tiene bastante peso, ¿no? Y con materiales que puedan componerse y descomponerse. Quizás ese modelo, si pensamos como en los Legos, el plano que te dice el Lego cómo va a funcionar y cómo va a aguantar el Lego tiene más valor que las piezas individuales si esas piezas se fueran reconfigurables, ¿no? A lo mejor por ahí van los tiros. Yo os planteo, simplemente es un ejercicio muy interesante y lo dejo aquí para que si apetece. Nos lo miraremos y bueno. Igual lo recuperamos en un episodio posterior de Despacho 42, no sé si con César o con otros invitados. Hoy hablamos de SPIMES, el tema que creo que es súper interesante. Sí, no, suena apasionante y no me sonaba de absolutamente nada. Sí, me dice Dani, los oyentes esto no lo veis porque no tenéis por qué aguantar a Dani sentado en la silla al lado, que tiene una foto que pondremos en algún momento en Twitter después de publicar el episodio con el hashtag Despacho 42, otra batallita de Dani. Venga, va. Como experto en cultura maker y también como psicólogo o prepsicólogo, bueno, es que yo tengo una preocupación ahora ya, bajando ya yo soy padre de un niño y una niña, y el niño tiene 4 años, es el grande, y este es el despacho que se ha montado él. Quería que lo vieses y me dijeses. Pero bueno, tú como. Ahora vamos a aprovechar ese año y medio de psicología de César. Si crees que es mejor que lo lleve al psicólogo o que le deje crecer la barba. Bueno, lo de la barba llega solo, es la ventaja, no hace falta hacer nada.
Pero mola ver aquí toda la variedad. Ya le veo que está ahí. ¿Es Maker o no es Maker? En la foto tenéis unos 17 kilómetros de cables sí, y todo tipo de cachivaches electrónicos. Pero además creo que tiene un punto muy interesante porque tiene también cintas de cassette analógicas que hace mucho que... O sea, veo que tiene también una parte ahí como de archivero de su torre de CD. El hijo de Dani sí que nos va a salir más hipster y vintage. Y no se nota la parte performer, porque también el escenario es... Sí, le llama. O sea, eso mola. Oye, creo que ya casi te tenemos que dejar ir porque tienes muchos compromisos hoy por Barcelona, pero no te vamos a dejar escapar. Tú eres un podcaster con muchísima experiencia y aquí somos 3 podcasters tan novatos como se puede ser. Y algo me dice que la gente que escucha esto, alguno u otro, en algún momento también se le va a picar el gusanillo del podcast. ¿Algún consejillo, algún truco mágico que nos puedas dar? Yo, el consejo básico es, o sea, ahora mismo para los que no estéis aquí, tenemos montada una mesa con 4 brazos, con todo esto se ve muy bonito, de hecho más bonito, hay cables de colores, esponjillas de colores, se ve todo estupendo, pero a la gente que quiere empezar, le diría que empiece con lo más básico. Ajá. O sea, hay gente que está haciendo vídeos en YouTube y podcast con el micro que le viene con el móvil. No está mal, no suena estupendo, pero con un micro de 20 euros, un micro estos de solapa, puedes empezar a grabar. Puedes empezar a grabar y puedes empezar a publicar con el propio móvil. Yo de hecho empecé con el teléfono, una aplicación que se llama VoiceJock Studio que te permite grabar todo con un iPad o con una tablet. Hay aplicaciones ya para podcast que te dejan... De hecho, una de las aplicaciones, a mí en particular no me gusta, quizá porque no llegué en el momento, pero la compré ahora Spotify, que se llama Anchor. Sí. Tiene una cosa muy interesante, que es que ya la propia aplicación te permite grabar, te permite meter la música, pero también te permite recopilar preguntas de los oyentes. Oye, pues que eso me ha parecido muy interesante. Entonces, ahora mismo hay un montón de opciones, se puede empezar a publicar, súper barato. Puedes empezar también igual que YouTube, o sea, por YouTube ni siquiera tienes que pagar, ¿no? Pero aquí por 5 euros, 10 euros al mes puedes publicar todo lo que quieras. Y ahora es un formato interesante porque no tienes que estar pendiente de si la luz, de si el fondo, de si no sé qué. Sí, o de ser guapo, que esto para mí sería una batalla que no... Pero, y nada más que eso, y que decirle que a todo el mundo su voz le suena rara. Porque todo el mundo dice, es que estoy grabando pero me suena súper raro. Es como le suenas a los demás y no te miran raro. A todos. De hecho, en el último hacemos un programa mensual de preguntas y proyectos con David Cuartires de Arduino y no sé qué pasó en el último programa. O sea, hemos hecho programas, y el otro día lo miré, llevamos 2 años haciendo directos. Madre mía. Llegamos al directo, venga, vamos y no sé qué pasó con mi micrófono, que lo grabé con una grabadora esta. Algo pasó que sonaba yo como si fuera Darth Vader. Sonaba como... Eso mola. Estamos hoy en la hora. Y alguien me escribió, cerraba los ojos y pensaba que no eras tú. Y yo digo, joder, o sea, no pasa nada. O sea, al final es contar, al final importa un poco más dedicarte y guardarte un tiempo que luego la parte técnica, porque la parte técnica va llegando. Perfecto. Bueno, qué curioso que alguien que viene de la cultura maker, a la hora de hacer una recomendación sobre podcast, te diga que hagas y hagas. Es una sorpresa que no vamos a poder superar jamás. Es como se aprende, no hay otra. De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias, César, por dedicarnos este ratazo y enseñarnos tantas cosas, y esperamos verte en algún episodio futuro del Despacho 42. Aquí volveremos cuando queráis. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias, César. Adiós. Hasta la próxima. Despacho 42, un podcast sobre tecnología para dummies, hecho por dummies. Oye, pues no ha estado nada mal, ¿no? La entrevista con César. Una cosa interesante detrás de otra. Hay cosas que, bueno, yo sabía, unas cuantas, pero me ha podido sorprender otra vez. Sí, César tiene esta capacidad, ¿no? Y no podemos dejar de recomendar su podcast, que es un podcast guay de verdad. Es de buscar La Hora Maker, tenéis los enlaces en las notas del podcast. Podemos recapitular un poco de qué hemos hablado con César, por aquello de hacer resumen. Son manías de profe, quizá, pero yo creo que a veces tenemos manías que no están mal del todo. El examen. Exacto. A ver, Dani. ¿Nos vas a examinar después o...? A ver, Dani, ¿de qué hemos hablado hoy en la entrevista? ¿De qué era? ¿Sobre videojuegos? No, perdón. No hemos hablado de videojuegos. ¿Querríamos hablar de videojuegos?
Algún día llegará. Ajá. ¿Fabricación digital? Fabricación digital. Y hemos visto que efectivamente puedes recibir una bicicleta por correo electrónico. Las ruedas igual, las ruedas igual no, pero todo lo demás yo creo que ya se puede imprimir. La metáfora funciona y no es una metáfora. No. Era verdad, Susana, no nos estabas mintiendo. Además, aprovecharé para decir que esa frase no es mía, es una frase que circula en el mundo maker y creo que el creador, bueno, son estas cosas leyendas, como las cosas que están en internet. Creo que es el Neil Gershenfeld, que es el creador de la red FabLab. Ajá, lo busco y lo pongo en las notas del podcast de nuevo. Sí, pero... De acuerdo. ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado de futuro del trabajo. Del futuro del trabajo y el informe que ha elaborado César para la Fundación Orange. ¿Y qué más hemos hecho? Hemos acabado hablando de ciencia ficción, que es uno de mis temas favoritos, y de las ideas de Bruce Sterling. Que Bruce Sterling, en serio, para los que no hayáis leído cosas suyas, es uno de estos autores de ciencia ficción especulativa. Toda la ciencia ficción habla del presente y de los problemas que tenemos ahora, y Bruce Sterling, que es uno de los que yo creo que lleva cerca de 40 años escribiendo, y de verdad tiene cosas, no me voy a acordar ahora, pero tiene una novelita escrita con William Gibson, que es una auténtica pasada, de el steampunk, que es un género, un subgénero dentro de la ciencia ficción que mola un montón. Bueno, pues no ha estado mal, ¿no? Y ahora deberíamos hacer lo que hacemos lo que hacen todos los podcasters. Vamos a creernos que esto de verdad es un podcast. Si queréis que sigamos haciendo podcast, nos gustaría que comenzarais a suscribiros al podcast en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, que yo creo que este segundo episodio ya va a estar en todas las plataformas, incluyendo la que nos faltaba en el primero. Ponernos nota, sobre todo si es buena. El 0, dejadlo en un no presentado, ¿vale? Si no os ha gustado demasiado. Si no, pediremos revisión. Ahora, si no os ha gustado, si queréis poner el 0 también nos lo podéis poner, pero lo que os agradeceríamos es que os pusierais en contacto con nosotros. De nuevo, a través, tal y como dijimos en el episodio pasado, a través del blog de informática.blogs.uoc.edu, en el que vamos a estar siempre, a través del hashtag despacho42, y esta vez lo vamos a poner todavía más difícil. Si queréis escribirnos por correo postal, vais a tener que recuperar la dirección que dimos en el primer episodio. Las cosas son más difíciles, chicos. Son estas cosas que pasan. Y ¿les avanzamos de qué vamos a hacer el tercer episodio si llegamos al tercer episodio? Bueno, una pista estaría bien. Estaría interesante, ¿no? Por lo menos si no quieren ya de entrada, ya los abandonan y ya está. Aquí hemos dicho ya alguna vez que queremos hablar de muchas otras cosas. Queremos hablar de cultura. Y una de las expresiones de cultura a finales del XX y principios del siglo XXI son los videojuegos. Y resulta ser que ahora mismo estamos colmados de exposiciones de videojuegos. Aquí en Barcelona, en el CCCB, Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, tenemos una exposición súper interesante, y al final de la exposición hay una pieza de alguien a quien de nuevo conoce Susana, ¿verdad? Sí, sería el caso de invitarla, porque... La podemos traer. Pues igual la traemos, igual nos buscamos alguna persona más para hablar un poquito de videojuegos, pero con lo que nos enrollamos no sé yo si va a dar tiempo. Y por cierto, aquí estamos en Barcelona y queremos escaparnos a visitar esta exposición, pero en la Fundación Canal hay otra exposición sobre la historia del videojuego que también, por lo que me han dicho, mola muchísimo. Y es que, de verdad, los videojuegos son cultura. ¿Y esto en qué ciudad está? Sí. En la Fundación Canal de Madrid. Disculpad, soy así de desastre. Y también podemos decir que la exposición que hay en Barcelona, de hecho, está en el CCCB, pero es una coproducción y viene del Victorian Albert Museum de Londres y está súper currada. ZKM. También, sí, correcto, cierto. Me olvidaba yo de uno de los créditos. Y evidentemente, si alguien de otra ciudad, de otro país, de donde sea, nos quiere proponer alguna otra, recordad que tenemos el hashtag Despacho42. Efectivamente, y podéis proponerla, compartir, etcétera, y aprovechamos ese medio, digamos, para hacer un podcast que no seamos los tres de siempre, sino que sean todos nuestros oyentes. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí, ¿no? Que ya nos ha quedado muy largo para un segundo episodio. Hasta el próximo episodio de Despacho 42. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. Adiós.